Dios les bendiga en esta hora a todos los hermanos y amigos en todos los lugares del mundo y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un privilegio y una bendición poder llegar a cada uno de sus corazones a través de estos medios, pero a través también del consejo de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con todos ustedes dos textos maravillosos que los encontramos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38, que nos dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy compartiré con todos ustedes bajo el tema la fuente del cristiano. Ese es el tema, la fuente del cristiano. Encontramos aquí una palabra maravillosa acerca de lo que representa ser hijo de Dios, pero de lo que significa también el cambio en la vida de cada cristiano o de cada creyente. Una fuente nos habla de un lugar que emana agua, y el Señor aquí se expresó hablando de una fuente como hablando del agua, y es una fuente de vida. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es la fuente de vida, porque es lo que Dios ha dejado consignado para todos los seres humanos y sobre todo para todo aquel que cree. El cristiano se conoce no porque diga que es cristiano. Todo buen cristiano no se conoce porque hace alarde de muchas cosas. El cristiano se conoce porque el Señor Jesucristo, allí hablando en San Mateo capítulo 7 acerca del fruto de los frutos, Él dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto del cristiano refleja el testimonio, el ejemplo, la vivencia, el comportamiento, la actitud, la obediencia, la fidelidad, el amor, la santidad, pero también la integridad. Íntegro quiere decir completo, entero, acabado. ¿Qué significa? Que todo buen cristiano que ha creído, le ha creído a Dios y le ha creído a su palabra, como resultado va a mostrar un fruto. Pero, como dijo Jesús, aquí en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí está el secreto. Recuerde que el Señor habló de agua viva, no habló de agua muerta. Hay mucha gente que puede decir muchas cosas, pero muchas veces todo eso que se habla, aún todo eso que se predica, aún todo eso que se dice, que se enseñe, sin embargo, muchas veces, aunque sea la verdad y aunque sea la palabra de Dios, pero muchas veces no sale de una fuente de vida. Porque aquí, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Es decir, la vida de Dios en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que la iglesia del Señor debemos de creer y debemos de enseñar como dice la Escritura. Pero recuerde algo, antes de enseñar y antes de aplicársela a otros, debemos de aplicárnosla nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor se refirió en esta palabra personalmente con cada individuo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo a cada individuo? ¿Qué dice la palabra? Él. Recuerde que no está diciendo no, está diciendo Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal y la vida espiritual y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y con las cosas del Señor es algo muy personal. Dios y yo y Dios. Dios nos llamó a cada uno y cada uno daremos cuenta a Dios. Entonces por eso aquí dice Él, el que cree. O sea, individualmente cada uno, el que cree en mí, pero es como dice la Escritura. Usted y yo no podemos ir a hablar y a predicar de un sueño, de una profecía. No podemos enseñar de un sueño, no podemos enseñar de una profecía, no podemos enseñar de un libro que no sea la Biblia. Hay ejemplos, claro está, hay libros buenos, cristianos, de gente de sana doctrina, hay buenos ejemplos. Pero nuestro manual es la Biblia, la Escritura. Así que nosotros no podemos enseñar ni predicar con el ejemplo de Julana, con el ejemplo del pastor, con el ejemplo del evangelista, con el ejemplo del profeta, con el ejemplo de Julana. No, el ejemplo de los profetas y de los hijos de Dios, pero lo que nos enseña la Biblia, que está dentro de este manual, dentro de la palabra del Señor. Ahora, nosotros debemos de creer como la Escritura dice. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucho pueblo de Dios que vive repitiendo lo que dice su concilio, lo que dice su pastor, lo que dicen muchas personas. Y muchas veces mucho cristiano y mucho hombre de Dios y mujer de Dios comienzan a dar a predicar lo que otros dijeron. No, de otras personas admiramos el ejemplo. Admiramos el testimonio, pero nosotros siempre debemos hablar y predicar lo que nos dijo nuestro amado Salvador y lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todo lo que las personas enseñen, si no pasa por el filtro de la palabra del Señor, aún como dijo Pablo, aún si a un ángel viniere y nos enseñare un evangelio diferente, no lo creáis. O sea, yo no me puedo tragar y yo no puedo creer y yo no puedo enseñar de otros libros. Hay muchas cristianas y cristianos que comienzan a veces a enseñar de libros, del ejemplo de otros, o a veces se repite lo que muchas y muchos dicen. No. El ejemplo claro y el mandato del Señor para cada uno de nosotros es que el que cree como dice la Escritura, como dice la palabra. Ahora, creer como dice la Escritura, sencillamente es yo leerla, estudiarla y aplicarla a mi vida. Mucha cristiana y muchos cristianos hacen todo lo contrario. Cogen la palabra, la estudian para aplicársela a otros, pero ellos ni siquiera se la aplican. Es más, cuando nosotros vamos a enseñar de la palabra, cuando vamos a enseñar de la familia, cuando vamos a enseñar de muchas cosas, es menester que nosotros miremos cómo está nuestra familia, cómo está nuestro hogar, cómo están nuestros hijos, cómo está el ejemplo. Usted encuentra que mucha gente comienza a veces a hablar de tantos temas. A veces hablan de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, de los hogares, de los siervos, de las siervas.
Pero cuando muchas veces van a mirar, el hogar de ella o de él está peor. Los hijos de ella y de él están peor. Y uno se pregunta, ¿cómo tanta gente se atreve a hablar de su prójimo, de otras personas, cuando ni ella ni él siquiera están viviendo y su vida, su hogar, su familia está vuelta a pedazos? Recuerde que la palabra nos manda a enseñar, como dice la Escritura, y la Escritura primero yo debo de aplicarla a mi vida. Soy el primero que debo creerla. Soy el primero que debo vivirla. Soy el primero al que se le debe aplicar la palabra. Soy el primero que debo obedecerla. Soy el primero que debo de tener temor de Dios. Soy el primero que debo ser íntegro. Soy el primero que debo ser ejemplo y testimonio. Eso es lo que se está refiriendo Jesús cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, como resultado de esa actitud, de ese comportamiento, de ese testimonio, de esa vivencia y de esa obediencia de ese hombre y de esa mujer, hay una manifestación. ¿Cuál manifestación? De su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Ahora, ¿cuál es esa agua viva? El agua viva o el agua de vida es un agua limpia, es un agua pura, es un agua fresca, es un agua vivificante que representa el Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios, la guianza de Dios y la presencia de Dios en la vida de ese hombre y de esa mujer. ¿Qué quiere decir? Que contagia para bien. Es una palabra que va a salir y va a penetrar al espíritu de la otra persona para hacerla vivir, para hacerlo vivir. ¿Cuál es el problema en un porcentaje alto en la iglesia de hoy a nivel mundial? Recuerde que no le estoy hablando de un concilio, de una misión. La iglesia es una sola, porque la Biblia nos habla del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia del Señor hoy a nivel mundial, repartidas en ministerios, en concilios, en denominaciones, en rótula, en cobertura, como lo quiera llamar? Que eso se lo inventaron los hombres para dar a reconocer cierto grupo de cristianas y de cristianos del cuerpo de Cristo en las diferentes partes del mundo. Pero ¿cuál es el problema entonces en un porcentaje alto en la iglesia del Señor a nivel mundial? Que en muchas ocasiones ni siquiera esta parte no la hemos aplicado nosotros. Queremos aplicársela a otros. Recuérdese uno de los problemas mayores de los escribas y los fariseos, y los saduceos y los herodianos, y todos esos feos y toda esa gente del tiempo de Jesús. Uno de los problemas era que ellos no vivían, ellos no querían llevar la carga, ellos no lo querían hacer, pero ellos sí querían que otros lo hicieran. Entonces, ¿cuántas veces hablamos de tantos temas, de tantas cosas? ¿Lo vivimos nosotros? ¿Se refleja en mi vida? ¿Se refleja en mi hogar? ¿Se refleja en mi familia? ¿Se refleja en la vivencia, en el testimonio, en el ejemplo? ¿O es como dijo David a su hermano Eliab? ¿Qué he hecho yo? Solo mero hablar. Muchas veces solamente es mero hablar. Y ahí es donde no pasan muchas cosas. Y ahí es donde no suceden muchas cosas. Y no suceden muchas cosas porque realmente no somos esa fuente. O a veces es esa fuente, pero en ocasiones esa fuente está contaminada. Está contaminada por la mundanalidad, está contaminada por la desobediencia, está contaminada por la falta de santidad, está contaminada porque a veces el carácter de Cristo no está en nosotros. Sin embargo, quisiéramos que aplicarle y que otros vivieran. O sea, cuando miramos este ejemplo de esta palabra, nosotros tendremos de tener mucho cuidado y pedirle al Señor misericordia a la iglesia y a cada uno de nosotros que nos ayude. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura.
Y si hay algo que nos debemos de cuidar, es que lo que estamos diciendo tenga el aval de la palabra del Señor. O sea, como lo dijo Jesús, como nos lo enseña la Escritura. Gústenos o no nos guste la enseñanza teológica, la consejería espiritual, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que realizamos en la casa, en el hogar, en la familia, con nuestros semejantes, en la iglesia, debe tener el aval de la palabra del Señor. Es lo más importante en la vida de cada cristiano. Entonces dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo y a qué se refería? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Que cuando hay obediencia y cuando somos cristocéntricos y cuando nos apegamos a la palabra del Señor, esto agrada a Dios. Como resultado, el Espíritu Santo de Dios nos va a inspirar, nos va a llenar, nos va a guiar, va a haber una fuente, es decir, va a haber vida. Y vida significa sanidad espiritual, sanidad física, sanidad familiar, sanidad ministerial, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque esa vida va a contagiar para bien a todos los que me rodean y a todos los que le hablemos. Pero todo comienza con un principio. Cuando creemos la palabra y cuando vivimos la palabra. Si no la creemos y no la vivimos, aunque se hable muy bonito, aunque se sea muy elocuente, aunque se tenga mucha labia, mucho convencimiento, mucho conocimiento y tantas cosas, si no viene por la inspiración del Espíritu Santo, y si esa palabra no es como lo dice la Escritura, podríamos decir que estamos perdiendo el tiempo, que estamos errando y que no estamos siendo efectivos por una sencilla razón. ¿Cuál razón? Todo parte de un principio. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y nosotros tenemos una palabra. Y esa palabra ha sido dada para vivirla, para obedecerla, para respetarla, pero también para estudiarla y escudriñarla. Que Dios nos ayude, porque tenemos una responsabilidad muy grande, la iglesia del Señor, a nivel mundial. Es por eso que muchas veces vemos respuestas, vemos oraciones sin respuesta. Y muchos nos preguntamos, ¿qué pasa y qué sucede? Bueno, tenemos que ir a hacer un análisis y tenemos que confrontarnos nosotros mismos con la palabra. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué no estoy siendo efectivo? E ir a Dios, e ir a la fuente, e ir a humillarnos delante de Dios y arreglar lo que haya que arreglar. Entonces, como resultado, va a haber una bendición, porque Dios va a ministrar tu corazón, va a ministrar tu espíritu, va a ministrar tu vida, y entonces el resultado será una fuente que exalte para vida eterna. O sea, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiera Dios que podamos entender, pero no solamente entender, sino que lo podamos aplicar a nuestras propias vidas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.